atmósfera cambia de momento a otro, yo me siento caliente. Eso ahí, digo, porque la espalda, la cabeza ahí, eso, y la oreja, caliente, caliente. Y digo, ¿qué es lo que está pasando? Y de momento a otro veo que pasa una bola de fuego. Y se le para a la predicadora al lado. Paró la predicadora, mi estómago comenzó a revolver. Y desde ahí comencé a hablar en lengua. ¿Sentía algo en el estómago que no te daba tranquilo? No, varón, yo llegué, el culto se acabó. Y lo que me iban a sadurar, yo le hablaba en lengua. O sea, lo que tú sentiste que se te metió por dentro, te hizo hablar lengua de manera indetenible. Oh, pero varón, yo llegué y me iba con mi pastor. Y mi pastor me estaba hablando de algo y yo le hablaba en lengua a mi pastor. Ay, Dios mío. Escucha esto, llegué a mi casa, mi esposa me estaba hablando de cena y yo hablando en lengua. Dios mío. Oye, mi niña hablando y yo hablando en lengua. ¿Cómo tú crees que la gente, una gente normal, te ve en una ocasión como esa? ¿Qué tú crees que va a pensar? Este tipo está loco, pero acuérdate que la palabra dice que se pierde Esto es locura. locura. Hola, Dios te bendiga y Dios te guarde de manera sumamente especial. En este día me place poder presentarme. Tengo un invitado que es un amigo, un hermano y sobre todo un hombre de Dios. Doy fe y testimonio. Dios lo levantó de una manera sobrenatural. Conmigo se encuentra en el día de hoy el evangelista Luis Antonio Madrigal. Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga de una manera especial. Que la paz de Dios esté con cada hermano. Para mí es un privilegio estar en tu canal, ministro. Amén. Miren, el joven que tenemos aquí presente es una persona que Dios lo ha levantado de manera poderosa. En estos días estuvimos en una campaña donde lo vimos poder predicar y de verdad fue algo impresionante, impactante. Pero usted tiene que verlo en estos días predicando. Ojalá que la gracia y la misericordia del Señor le permita verlo predicando alguna vez. Pero en esta ocasión nos dirigimos a ustedes porque queremos hablar acerca de algunas experiencias espirituales y este tipo Dios lo ha levantado y yo doy testimonio de él, de que el hombre es un hombre de oración y estamos aquí específicamente en el monte. Yo sé que él se siente en confianza porque constantemente venimos aquí y oramos. Es decir que estar aquí no es nada nuevo para él. Y para empezar quiero preguntar a nuestro hermano Luis Antonio cómo orar correctamente, qué resultados puede generar la oración en la vida de un ser humano. La oración, mira, si yo te hablo de oración, yo te puedo hablar que es el método para nosotros comunicarnos con Dios. Amén. Es la base. Quiere decir, si tú ves un motor, el motor tiene una máquina, la máquina, el ser humano tiene el corazón. Entonces, la base de tú tener una relación es la oración. Amén. Hay gente que tiene que entender que si no ora, ¿cómo Dios va a tratar contigo? ¿Cómo Dios te va a conocer? ¿Cómo tú puedes? Yo te conozco porque tenemos una relación, tenemos una intimidad. Yo sé cuando tú estás guapo, yo sé cuando hay algo que te causa molestia, sí. Pero eso hace porque ya nosotros tenemos una intimidad, somos amigos. Pero por eso es que yo le solto a esta generación nueva que busquen de Dios. Entonces tú me estás diciendo que cuando la gente busca de Dios, lo puede conocer a Él. Sí, hay algo muy poderoso en eso. O Dios dijo, llama a mí y yo te voy a responder. Sí. Pero hay gente que no lo están llamando. ¿Cómo Él lo puede responder? Dios mío. Entonces, a través de eso, Él dice, clama a mí, yo te responderé. Y cosas ocultas que tú no conoces. Por eso hay gente que se dicen, wow, pero fulano está prendido, fulano se emociona mucho. No entienden porque no están orando, no viven conectados. Sí. Y a través de que no están conectados, no tienen eso que se le puede mostrar porque no tienen intimidad con el Padre. El carnal no puede percibir las cosas. Lo espiritual, eso para que tú entiendas. Hay gente, en una ocasión, yo me acuerdo que había una amiga mía que hablaba en lengua. Sí. Y yo, humano y fin, cuestioné eso. No lo entendía. No lo entendía. Y a veces no entendemos cosas, pero lo criticamos. Sí. Y hay cosas que tú no las vas a entender, mejor calla. Wow. Porque la gente tiene algo. Hay cosas que tú para entenderlas tienes que vivirlas. Claro que sí. Si tú no la vives, tú no la vas a entender. Así es. Por eso hay gente que están hablando, no, que hay emoción, están hablando de la lengua. Y yo le decía eso mismo, yo decía, wow, ella nueva, ¿cómo puede estar hablando?
¿Cómo puede estar hablando en O lengua? sea, tú cuestionabas la rapidez de que esa persona hablaba lengua. Ujú. Y ha llegado un momento que tú también has sido cuestionado. ¿Qué ha pasado? No, pero el mismo enemigo, cuando, escucha esto, yo me acuerdo la primera vez que yo hablé en lengua, yo me soñaba constantemente reprendiendo demonios Sí. en lengua, nunca le iba hablado. En una ocasión había un culto de la zona acá, y yo iba para allá, y yo me acuerdo que llegábamos, se hizo en Monte de Sion, esa experiencia nunca se me ha olvidado. Y cuando estamos en Monte de Sion, yo le decía a mi líder, yo siento esto como tranquilo, déjame ponerme para allí, para yo comenzarme a pasear y a comenzarme a mover, Sí. porque me siento como Incómodo. incómodo. Y esto, cuando yo estoy diciendo así, la que está dirigiendo dice, pero ven acá, somos jóvenes, tenemos el fuego de Dios, ¿y qué es lo que está pasando? Y cuando ahí se cambia la atmósfera cambia de momento a otro, yo me siento caliente. Eso ahí, digo, porque la espalda, la cabeza ahí, eso, y la oreja, caliente, caliente. Y digo, ¿qué es lo que está pasando? Y de momento a otro, yo veo que pasa una bola de fuego. Literal. Dios mío. Y se le para a la predicadora al lado. Cuando se le paró a la predicadora, mi estómago comenzó a revolver. Y desde ahí comencé a hablar en lengua. Y cada vez, O sea, oye, ¿tú sentías algo en el estómago que no te daba tranquilo? no, varón, yo llegué, el culto se acabó. Y lo que me iban a sadurar, yo le hablaba en lengua. O sea, lo que tú sentiste que se te metió por dentro te hizo hablar lengua de manera indetenible. Oh, pero varón, yo llegué y me iba con mi pastor. Y mi pastor me estaba hablando de algo y yo le hablaba en lengua a mi pastor. Ay, Dios mío. Escucha esto, llegué a mi casa, mi esposa me estaba hablando de cena y yo hablando en lengua. Dios mío. Oye, mi niña hablando y yo hablando en lengua. Tuve que acotarme para dejar de hablar. ¿Cómo tú crees que la gente, una gente normal, te ve en una ocasión como esa? ¿Qué tú crees que va a pensar? Este tipo está loco, pero acuérdate que la palabra dice que para lo que se pierde Esto es locura. locura. Entonces, ¿qué quiero decirte algo? Lo que le aconsejo a esta generación, que no critique lo que No le ha sido podido. revelado. No es así. Mira, a veces llegan situaciones, aún en la Biblia, había una muchacha llamada Rode, estaban orando por Pedro, por la liberación de Pedro, y cuando llega Pedro, Ella misma no creía. le dejó la puerta cerrada a Pedro. Sí. Y cuando comienza a decirle a la gente, mira, Pedro está ahí en la puerta, Por le eso, dicen al Rode, tú estás loca. por eso hay gente que está diciendo, Dios usa. Y cuando Dios lo está usando, ellos dudan. Sí. Pero tú no estás pidiendo. Sí, Y dice que lo que piden. reciben. Entonces, mira, a veces yo digo, wow, en verdad hay gente que dicen que creen y no creen. Ay, mi madre. Sí, te digo por qué. Mira, cuando yo era muchacho, Dios comenzó a tratar conmigo. Yo era un niño y Dios me mostraba los escenarios. Yo no hablo mucho de eso. En el estadio yo predicando, fuera del país predicando, y me mostró de qué yo me tenía que cuidar. Y cuando me mostraba eso, yo me acuerdo que la primera vez que yo vi una manifestación tan grande fue cuando mi mamá se convirtió. Yo era un muchacho y estaba acostado en la cama. Y de momento, por la ventana, entra una paloma blanca. Y se para en el gavetero. Y mientras la paloma se para en el gavetero, yo digo, ¿y esto? ¿Cómo entró? ¿Y este asunto? Tal que yo digo, yo no me muevo hasta que no llegue mi mamá o vea cómo sale la paloma. Mi mamá está trabajando en la zona flanca. Mi mamá bregaba con brujería. La paloma del gavetero para el cuarto del medio, donde están los santos, donde está el altar, y se para y comenzó a pasearse porque yo fui y yo me acuesto otra vez. Digo, no, mi mamá llega a las 4:30 y yo le digo, vete a ver lo que está en el cuarto, Junior. Y mi mamá vino y cuando salió gritando, y la paloma salió por donde entró. Y mi mamá me dijo, búscame a Cristino, que vivía al lado de nosotros, el pastor Cristino Rosario, que me voy a convertir. ¡Wow! Dios mío. Y eso poco, yo creo que yo nunca estoy testificando esto, se lo ha dicho como a dos O gente. sea, la paloma entró. ¿Y qué hizo la paloma cuando entró? Comenzó a pasearse, comenzó a limpiar el ambiente, para cuando llegue mi madre, se convierta. Por eso es que yo digo que Dios es grande, Dios habla, por eso yo no me detengo. Que me digan emocionista. Entonces, la paloma entró y después de ese día cambió tu casa.
Ay, mira, se convirtió. Entonces tú me estás diciendo que hay gente que necesita meter la paloma en su casa. Sí, ministro, es que no me pueden hablar que la paloma entró y tú sigues igual. Dios mío. Porque la paloma, es que mira, Jesús, la Biblia dice, y Jesús era necesario pasar por Samaria. Y Jesús pasó al otro lado. Y aconteció que cuando Jesús, cada vez que Jesús se movía había un acontecimiento. Y cómo Jesús llegó a tu vida y no ha pasado nada. Eso está raro. ¿Qué Jesús fue? ¿Qué pasó? Ay, ay. ¿Qué Jesús fue que pasó? Ministro, por eso es que nosotros debemos de enfocarnos en Dios y poner la mirada en Jesús. Claro que sí. Mira, la gloria sea de Jehová. Yo he tenido mucha experiencia espiritual. Sí, y eso me ha llevado a tener una relación con Dios. Porque hay cosas, hay gente que nunca te van a perdonar que tú falles. Por el hombre está diseñado a fallar. Si no, pregúntale a Adán. El único que no falló fue Cristo. Porque vino a hacernos un modelo de cómo caminar, de cómo seguir, de cómo comportarse. Él no vino a decir sí se puede caminar en santidad, sí se puede caminar en intimidad, sí se puede caminar caminar íntegro. Entonces, eso tú lo aprendes a través de la oración, a tener una relación con tu Padre. Mientras más tú oras, más el cielo te reconoce y más tú reconoces el cielo. El cielo, cuando el Espíritu quiere que tú ores, tú lo sientes. A veces yo estoy ahí, hoy mismo, literal, a las 3, yo estoy yendo a mi iglesia a las 3 a orar. Y yo me fui. Y cuando estoy orando, llegó algo. Yo no le di mente, pero después me llaman que tenían que ir a orar por un sitio. De antemano se presentó algo que ya se iba a pelear. Claro que sí. Entonces eso es lo que hace la oración. La oración es el puente a que el Espíritu Santo hable contigo. Dice que el Espíritu Santo anhela que nosotros hablemos. Y nosotros no sabemos orar. Él es que intercede con gemido. Entonces, ¿qué quiero decirle a esta generación? Busquen de Dios. Busquen. Dice buscar el reino de Dios y su justicia. Y los demás vendrán por añadidura. Pero hay gente que están buscando la añadidura y se han olvidado de buscar. ¿Qué significa búsqueda? Intimidad. ¿Qué significa intimidad? Relación. ¿Qué significa relación? Amistad. Cuando tú buscas todo eso con Dios, tú eres diferente. Entonces, esta generación, yo les solto que busquen a Dios. Más que todo, refrenen a Cristo. Mira, el Espíritu Santo ha tratado conmigo en estos días y ha tratado que nos tenemos que llevar unánime, con amor. Varón, el pueblo de Dios lo que necesita, que esta juventud lo que necesita, que tu dolor sea mi dolor, que tu batalla sea mi batalla. Estar enfocado en que tú seas pie y yo sea amado, porque somos del cuerpo. Amén. Y la cabeza es Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué me ha hecho esto? Es la madurez espiritual, buscar a Dios, la oración. Yo en antes ha fallado, porque no te voy a decir que soy perfecto nada más es Cristo, pero a través de lo que yo he conocido el mundo espiritual, me ha dado la capacidad de poder entender un poco más. Claro. En una ocasión yo me acuerdo, esto va a dar risa, mirito. Nosotros salimos a darle una doca por un campo. Y allá se armó una batalla grandísima porque nosotros no salimos en guerra, pensamos. Pero cuando tú sales a lo de Dios, tú tienes que salir a guerrear porque tú estás haciéndole la contra al enemigo. Ministro, y cuando estamos allá, la gente con dolor de cabeza, cuando llegamos, yo me acuerdo que yo estoy en la casa y me dice mi cuñado esto y esto, y yo me acuerdo que cojo mi pasola y voy ante ti, te digo, Junior, esto y esto. Anoche, porque en la noche anterior yo iba a tener una pelea, yo veía una sombra moviéndose en mi cuarto y yo la reprendí, no se iba. Y cuando yo la reprendí, no se iba, yo decía, Dios, yo sé que tú me has dado autoridad, yo sé que tú has puesto algo de ti en mí, pero ¿por qué? Yo sentía que él se burlaba. Literal, no te puedo decir de que esa sensación, pero mi espíritu sentía que él se estaba burlando. Lo que era se estaba burlando, el espíritu de él se estaba burlando y estaba paseando. Y yo
Está bien. Al otro día, literal, cuando fuimos para ese campo, que pasó todo, yo me acuerdo que llegamos, que yo fui ante ti, que esa noche no había luz, me acuerdo que no se me borra. Literal, yo estaba en silicio. Y cuando yo estaba en silicio, Junior, las 3 de la mañana el teléfono suena para yo orar. Cuando coge el teléfono, que me viro, para los lados de la cama, ahí veo un león. Un león. Dorado, grande, sentado de los dos pies de atrás y con los pies de adelante así, mirando para la ventana por donde entró el espíritu. Y yo cuando lo veo al uso y me asusto porque, varón, no iba a tener tanta intimidad. Por eso que yo no ahora me ha dado, la oración me ha dado tanta madurez que yo no critico lo que yo no ha vivido, lo que no se me ha revelado, porque yo sé que Dios, como me dijo con la amiga mía, cuando yo, que no te terminé de decir eso, que yo la cuestioné, le dije, ¿por qué habla en lengua? El Espíritu de Dios me dijo, lo que pasa es que conforme a la batalla, yo he visto mis mejores soldados. Entonces yo dije, wow, la tipa en su casa hay un altar. La tipa en su casa mueve la campana. Es la única cristiana. Dios me dio una lección. Pero eso yo lo aprendo y ahora le solto y le explico a esta generación, no critique lo que tú reconoces, mejor órale a Dios. La oración es el puente a nosotros entender muchas cosas que no entendemos. O sea, la oración te hace maduro. Oh, varón, sí, cada vez que cuando tú oras, el mundo espiritual se te abre. Hay un mensaje terrible aquí porque entonces lo que necesita la gente para cambiar su manera de hablar, de vivir, de cuestionar a los demás, es la oración. Si algo hace la gente que ora es que es manso y es que es humilde. Entonces si tú eres manso y eres humilde, tienes el amor de Dios, cada vez que tú vayas a emitir un comentario sobre una persona, primero te vas a mirar tú, entendiendo que dañando a otro, te dañas tú, que no es una competencia, que somos un solo cuerpo. Entonces tú ves el león, para finalizar, entonces te espanta, te asusta. Sí, ministro, y cuando me asusto lo reprendo, varón. Exacto. Josué sacó y dijo, yo saqué y tiré de una vez, yo no pregunté, yo le dije, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Sabes que el león se trataba de algún temor? No, yo sacaste cuando viste ese león dorado. Varón, tiré en el nombre de Jesús y cuando se borró, yo llamé a mi esposa. Y dije, ministra, esto y esto. Y cuando me hinco orar, me dice el Espíritu, ayer peleaste tú, pero hoy yo vine a pelear por ti y me reprendiste. Dios mío, santo Padre. ¿Tú me estás entendiendo? Es decir que por tú no tener la madurez espiritual, reprendiste el mismo Dios. Sí. Y se da el caso que eso pasa hoy en día, chicos. Sí, ministro, porque estamos escaseando de intimidad y de oración. Y cuando tú escaseas eso, sale como las 7 viudas. ¿Qué hicieron ellas? Las 7 vírgenes. Virgen, las 7 vírgenes, ¿qué hicieron? No buscan aceite, no tenían intimidad. Y cuando llegó el esposo, las otras, las prudentes que tenían, Aceite. ¿por qué? Tenían oración, tenían intimidad. Se prepararon. ¿Entiendes lo que? A esta generación lo que necesitamos es prepararlo en ayuno, en oración. A veces estamos buscando que Dios nos exhiba. Wow. Dios, andan unos jóvenes con hambre de Dios que nadie lo conoce, pero cuando dice así dice Jehová, todavía hay gente que dice así dice Jehová. Hay un llamado especial a prepararse. ¿Qué tan importante, mi hermano chico, para ti es el ayuno y la oración? ¿Tú eres de los que creen el ayuno, la oración? Claro. Tú dices, no, eso, ya Cristo murió. Cristo murió, varón. Pablo manda a hacer sacrificio. ¿Y tú haces? Varón, yo una vez me metí en una locura. 40 días, dije, iba a hacer. Ay, santo Dios. Cuando iba por el número 27. 40 días de ayuno. Sí, cuando el luz iba por el número 27. Tuve que pararlo porque me aguanté. No aguanté y lo paré. Dije, Dios mío, hasta ahí llegué.
por alguna ocasión. Dios mío. A una ocasión, no, ministro, tuve que parar. Pero una ocasión, también tenemos que entender que todo es Dios. Sí, sí. Porque en una ocasión, no le estoy diciendo que no lo hagan para que no me malentiendan, Junior. Sí. En una ocasión, yo iba a salir de una ayuda, ministro. Y yo me sentía Hulk Hogan, así. Tenía pechito parado, ministro. Y decía, demonio que se me aparezca. Le mocho la cabeza. ¡Guay, varón! Y yo me acuerdo literal, ministro, en el baño de mi casa, que Dios siempre me habla mucho en el baño. Porque en el baño hay una intimidad, porque cada vez que tú vas al baño, la gente sabe que tú vas a hacer una Yo no sé necesidad. yo no sé cuál es el misterio del baño, pero en el baño uno ora, como que se conecta rápido. Porque la gente no te molesta, Sí, sí, no. Y entonces, a no molestarte, tú tienes una intimidad. Junior está en el baño. Ah, no, Junior tiene que estar haciendo el uno o el dos. Te respetan más que estando en la habitación. ¿Entiendes? Entonces, al final de eso, manitro, me dijo, el Espíritu de Dios me dijo, no el ayuno, soy yo. No es que no se haga ayuno. Para que no malinterprete. No es que no se haga ayuno, pero hay veces que tú crees que los sacrificios es que hacen la cosa Sí. y es Dios. Acuérdate que Dios le dijo a Samuel, más vale, La obediencia que el sacrificio. ¿entiendes? Hay mucha gente que está haciendo sacrificio, pero no ver eso. Ahí está. Entonces, mi gente, ya tú sabes, hay un llamado a obedecer. Esto estuvo terrible. Yo quiero de verdad poder tener el placer de nueva vez poder entrevistar a nuestro hermano Luis Antonio. Es una bendición y sobre todo hemos hablado de la importancia de la intimidad con Dios. Un consejo final para esos jóvenes que nos escuchan, que quieren conectarse con Dios, tal vez tienen batalla y guerra. ¿Qué tú le dices a ellos? Que busquen de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia y sobre todo que respeten el manto del que lo está dirigiendo. Yo nunca vi los discípulos hablando de Jesús. Wow. El ser humano a veces carece de respeto y los mantos se respetan. Y conforme a tu respeto es que Dios te usa y te va a llevar. ¿Dónde te va a llevar? Hay un llamado a respetar los mantos. Recuerda que aún Elí, estando ciego, Ana lo respetó. Elí le dijo, mujer, ¿quieres tu vino? Y él dijo, oye, yo no estoy borracha. No te debes demorar, no, mire. Yo me deleité en la presencia hoy, pues. Entonces, hay personas, cabe destacar, que no entienden tu intimidad, pero ese no es factor tampoco para criticarlo o faltarle el respeto. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir esta entrevista. Voy a hacer una oración por ti para así finalizar. Padre bueno, Dios de misericordia, mira las personas que nos escucharon. Te pido, Dios del cielo, que tú seas ministrando, que tú seas, Señor, ayudándole, Jehová, en el nombre de Jesús, fortaleciendo la fe de cada uno de los que se encuentran debilitados. En el nombre de Jesús te pedimos que tu presencia sea lo primero en su vida. En el nombre de Jesús, y que el fuego arda y que no se apague. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Será hasta una próxima. Shalom. Shalom.